Dile, no me hables, no lo haga hoy. Mírese a sí mismo y diga, no le voy a hablar a nadie hasta que acabe este servicio. Ya terminando, sí, le voy a hablar, lo voy a abrazar, sí, le voy a decir, mientras tanto no. Nuestros niños pasan a la parte del frente para su clase. Nosotros, los que tenemos un poco más de edad, nos quedamos aquí. Yo recibí al Señor en el 1971, casi 72. Poco después, yo escuché el testimonio de una joven. Había sido criada en el Evangelio, fue criada en la iglesia, muy atlética, muy activa, un futuro brillante, de una familia bastante acomodada, que un buen día, junto con el resto de sus familiares, fueron a disfrutar de un día de playa. Y estaban disfrutando hasta que a esta joven, Johnny Erickson, tuvo el deseo de hacer un clavado. Allá le decimos zambullirse. Hacer un clavado pronunciado. No midió bien la profundidad de donde se encontraba. Su cabeza chocó con el fondo. Cuando sus hermanas vieron que ella no salía a la superficie, fueron en su ayuda, la rescataron, llegó al hospital y llegó el diagnóstico. Tiene un severo daño permanente en el área cervical de la espina dorsal. ¿Y qué significa eso? Significa que quedará cuadraplégica. ¿Sabe? Eso ocurre en minutos, si no segundos. Cuando la vida de una joven que tenía una adolescencia prometedora, tenía 16 años cuando eso le sucedió. Era cristiana, fiel al Señor, servía al Señor. Y ese día ocurrió algo que parecía que llegaba para cambiar su vida completa. Y la cambió. La cambió porque a pesar de todo el tratamiento, Johnny Erickson nunca más volvió a caminar. Nunca más volvió a mover sus brazos a cabalidad. Desde ese día quedó postrada a este sillón de ruedas, con la ayuda, la asistencia de varias personas que tienen que acompañarla para ayudarla a hacer prácticamente de todo. Aquella joven entró en depresión, entró en negación y en depresión, y durante varios años batalló con lo que era nuevo en su vida, que no esperaba, no estaba en sus planes, no estaba en lo que ella esperaba que sucediera, y luchó. Inclusive tuvo pensamientos suicidas a esa corta edad, y luchó con estos pensamientos, y en el devenir de los días ella fue abriendo su corazón al Señor, hasta que un día, después de haber orado mucho por un milagro, en incontables ocasiones, oró por una sanidad en su cuerpo, porque había escuchado de gente a quien Dios había sanado. Si Dios lo hizo con otro, lo puede hacer conmigo. Pero Dios no lo hizo.
y tampoco le dio explicación. No le explicó por qué no. Y allí consistió su gran lucha. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Hasta que años después, esta joven asumió la postura que otros, al no haberla hecho, limitaron su vida a una de derrota total, a una vida de desaciertos, a una vida infructífera, para nada productiva, que se limitó a unas limitaciones, valga la redundancia, de la cual se filosofa mucho. Se dice, no son limitaciones, las limitaciones están en tu mente. La realidad es que sí es una limitación. Está limitando algo. Sí lo es. Pero Johnny, después de orar y de no recibir el tan deseado milagro en su vida, decidió entregarle su parálisis al Señor. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. ¿No será eso resignación? ¿No será eso conformismo? ¿No será eso entregarse a las circunstancias, a lo que ha pasado? Bueno, pues yo descubro que no, porque poco después de haber orado así y de haber asumido esa postura delante de Dios, esta joven comenzó a pintar cuadros, y con su boca sostiene un lapicero y desarrolló una habilidad tal de pintar usando su boca, que muchos empezaron a desear comprar sus cuadros. Y ahora había descubierto algo que ella ni tan siquiera hubiera soñado. Ahora era pintora. Pero eso no quedó allí. Además de que eso ocurrió, escribió un libro que se llama Johnny, la inolvidable historia de una joven y su lucha contra la cuadriplegia y depresión. Llegó a ser un bestseller. Oiga, fue escrito hace décadas. Todavía es leído este libro de Johnny Erickson. Pero eso no se detuvo allí. Filmó una película autobiográfica, siendo ella la protagonista en vida real. Fue también todo un éxito. Pero eso no se detuvo allí. Porque el Congreso de los Estados Unidos la eligió para ser portavoz de una agencia que se dedica a buscar oportunidades y buscar puertas abiertas para gente que tienen una condición como la de ella. ¿Por cuánto tiempo? Pues mire, hace apenas una semana yo escuché a esta joven, ya no joven, ahora una mujer madura, me supera en edad por algunos años, y en su sillón de ruedas poder decir delante de todo un congreso: Dios no me quitó mi limitación, Dios no me quitó mi debilidad, pero me llevó a fructificar, a dar fruto y a tener una vida productiva por encima de mi limitación. Amén. Si yo descubro que gente que puede caminar y mover sus brazos no ha tenido una vida así, pero esta joven mujer, que por cierto, dicho sea de paso, pudo casarse, se casó.
no pudo procrear, pero tiene un hogar. Y decir, la semana pasada, yo he visto a Dios haciendo cosas en mi vida y a través de mi vida para beneficio de otros que yo no hubiera podido imaginar. Ahora, a mis 75 años de edad, mis pulmones ya están fallándome. Esta postura en una silla de ruedas durante la mayor parte de mi vida ha provocado una contracción en mis pulmones. Y ya mis pulmones no les queda mucho tiempo. Yo quiero decir públicamente que el tiempo que Dios me dé, aún con este sillón de ruedas y estos pulmones que ya fallan, lo dedicaré hasta el último momento a hacer la voluntad de Dios. Es una debilidad. Es una debilidad porque es una condición debilitante en el sentido de que no tiene las mismas posibilidades que tenía antes de ese accidente, antes de esa condición. Tiene otras. Oh, sí, porque lo hace Dios. Porque esta joven dijo, esta mujer ya adulta dijo, Dios no me sanó, Dios no hizo el milagro, pero ha usado mi vida, me ha bendecido más allá de lo que yo hubiera imaginado, y me ha usado más allá de lo que yo también hubiera imaginado. Y yo descubro que no siempre Dios obra en nuestra vida según como deseamos o según como pedimos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta a esa pregunta no es definitiva y no es una sola. Aquí no aplica esto de un solo tamaño sirve para todos, no. ¿Por qué razón? Que tendríamos que preguntarle a un hombre que escribió 12 epístolas, de las epístolas del Nuevo Testamento, quizás 13, incluyendo Hebreos, que tuvo una vida con muchas debilidades. Y él mismo dejó claro que cuando él usaba la palabra debilidad, no se refería a una debilidad en el sentido pecaminoso, sino una debilidad que pudiéramos interpretar como limitación. Y Pablo dice, yo tengo mis limitaciones, pero en esas limitaciones Dios muestra su poder. Y si usted va, yo he hablado antes sobre este pasaje, yo quiero volver allí porque yo vi allí algo nuevo. ¿No le pasa que usted mira un pasaje de la Biblia y hasta años después lo lee y está Dios diciéndole algo nuevo o algo adicional? Mira lo que yo vi. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios. La vida va rápido, nosotros también. Envía dinero rápido. 12. Verso 7. Mire qué dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Yo no voy a detenerme. ¿Qué significa aguijón? Muchos dicen que la mayoría dicen que era una enfermedad, cosa que yo creo. Otros dicen que era otro tipo de limitación. Lo cierto es que era un aguijón en su carne, y ahí carne lleva la connotación de cuerpo. Le fue dado un aguijón en su cuerpo.
En su cuerpo el apóstol Pablo tuvo un aguijón. Y Pablo dice cuál era el propósito de la presencia de ese aguijón en su vida. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Oiga, porque tuvo revelación. Y tuvo revelación. Tanto que otros apóstoles, como Pedro dijo, en las epístolas de nuestro hermano Pablo, hay cosas difíciles de entender. Lo cual dice cuál es la profundidad de la revelación que el hermano Pablo ha tenido. Aquí dice Pablo en primera persona, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado el aguijón que acabo de mencionar. Es decir, que Pablo sabía que él estaba en un peligro de sobreexaltarse desmedidamente. Y eso no se lo dijo Dios, eso lo dijo él. Dios no le dijo, este aguijón te fue enviado para que no te creas más de lo que eres. Dios no dijo eso. Eso lo está diciendo él. ¿Por qué? Porque él sabía que la abundancia de las revelaciones era tal que se hizo necesario el aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque ese aguijón, dice ahí en el pasaje, me abofetea, me da en la cara. Eso es lo que está diciendo. Un mensajero de Satanás. ¿De quién? De Satanás. Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Sí, ese mensajero de Satanás me da en la cara. Es un aguijón. Me recuerda cuán humano soy yo. Me recuerda cuán frágil soy yo. Yo quiero decirle, escúchame bien, la vida del hombre es frágil. La vida del hombre es frágil. Tan frágil que algo que cambia la historia tan drásticamente como aquel accidente ocurre en segundos y la cambia de arriba a abajo. Hay algo que no cambia. No cambia la fidelidad de Dios. Amén. Hay algo que no cambia. No cambian las probabilidades de Dios, las posibilidades de Dios. No cambia lo que Dios puede hacer con la vida de alguien que se rinda a sus pies, en su vida y a través de su vida. Pablo dice, este mensajero de Satanás me abofetea diariamente para que yo no me sobreenaltezca. Y respecto a lo cual he orado al Señor que lo quite de mí 3 veces. Y en las 3 veces la respuesta fue exactamente lo mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero añadirle interpretación a ese último pasaje que acabo de leer. Mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. No es en la de otro, es en la tuya. En tu debilidad, en tu limitación. Si era una enfermedad, que yo me inclino a pensar que lo era, una enfermedad limitante. Pienso que lo era. Entonces, en esa debilidad tuya, yo muestro mi poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad tuya, Pablo. Pero yo pensaba que su poder se perfeccionaba cuando me sanaba, cuando me libertaba, cuando me proveía, cuando me daba, cuando me hacía. No. Si aunque no lo haga, su poder se perfecciona. Precisamente es en esa debilidad. Esa debilidad es el espacio para que Dios muestre su poder. Ay, yo preferiría que me sanara.
Yo preferiría que Dios hiciera el milagro. ¿Y Dios lo hace? Sí, Dios lo hace. En todos no, en todos no. ¿Y por qué? Yo no sé. Dios lo sabe. Él sabe todas las cosas. Pablo murió con aquella debilidad. Llegó a su ancianidad y llegaron sus últimos días con aquella debilidad. De la misma forma que Johnny Erickson, ya en las postrimerías de su vida, una mujer ya madura puede decir: mis pulmones me están fallando, pero yo sé que Dios es fiel y yo le seré fiel a Él hasta el último momento. Amén. Dios lo hace. Escúchenme bien. Dios llama a gente rota. No escuché ni un solo amén. Dios llama a gente rota. ¿Cómo lo dijo el Señor? En el primer mensaje de Jesús, cuando comenzó a predicar, en su primera predicación, en el monte de las bienaventuranzas, se le conoce como el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Ahí están las bienaventuranzas. Si usted va a Mateo capítulo 5, nos vamos a ir allá. La primera de las bienaventuranzas tiene que ver con los pobres en espíritu. Cito palabras de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y con un pobre en espíritu? Gracias por preguntar. Quiero decirle que es un pobre en espíritu. Uno que no es rico en espíritu. Me dejó igual, pastor. Uno que no es rico en espíritu. Por lo tanto, como no es rico, necesita de Dios. Alguien que es un rico en espíritu es uno que dice: yo no lo necesito a Él. No necesito al Señor. Yo soy rico en espíritu. Aunque sea pobre materialmente, si en espíritu es rico, dirá: yo no necesito a Dios. A uno que es pobre en espíritu, estará diciendo: oh, yo sí necesito a Dios. Aunque sea rico, aunque todo lo tenga, aunque tenga una familia gigantesca, yo necesito al Señor. ¿Por qué? Porque es pobre en espíritu. Ve ahora a qué se refería el Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios llama a gente rota, a gente que reconoce, que sabe, que necesita y que necesita de Él. Que aunque lo tenga todo, necesita de Él, porque Él tiene lo único que yo necesito ahora mismo, lo tiene Él. Y no importa cuánto llegue a prosperar materialmente, siempre necesitaré eso de Dios. Amén. Porque eso nadie más me lo puede dar. Amén, amén, amén. Eso no lo puedo tener. No importa cuánto alcance materialmente, eso no lo podré tener, porque eso solo da Él. Y no lo da por ganancia. Yo necesito al Señor. Dios llama a gente rota y que sabe que está rota. Dios le dijo a Moisés: Moisés, te tengo para que vayas delante de Faraón y le digas: deja ir a mi pueblo. Y cuando se lo dijo, estaba solo. No había un comité de ayuda, no había un comité de respaldo. Estaban él y Dios en el desierto. Y en el desierto Dios le habló de en medio de una zarza: vas a ir delante de Faraón y le vas a decir: deja ir a mi pueblo. E inmediatamente sacó
lo que primero tenía en su inventario personal. ¿Qué sacó Moisés? Señor, pero soy torpe de lengua. No soy hombre de fácil palabra y torpe de lengua. ¿Y por qué Moisés sacó eso de su inventario? Porque lo estaba enviando precisamente a hablar, pero no hablar delante de cualquiera, hablar delante del faraón, el gobernante de Egipto. Vas a ir delante de él y te vas a parar y le vas a decir, no cualquier cosa, deja ir a mi pueblo, 1,000,000 y pico de personas que eran los encargados de producir ladrillos. Y hay gente preguntándose, ¿cómo los egipcios construyeron tanto? Tenían 1,000,000 y pico de esclavos produciendo ladrillos. A eso se dedicaban. Y ahora viene un hombre que se va a parar delante de él a decirle, libéralos, déjalos que vayan 3 días por el camino del desierto para que me sirvan. Para que me sirvan, para servir, tenían que invertir. Para que me sirvan y para que fueran al desierto y ofrecieran sacrificios. Pero eran esclavos. Pero Dios quería sacarlos de su mentalidad de esclavos, de estar recibiendo solo la ración diaria toda su vida. Sal al desierto y dame. Ahora dame tú. Señor, pero soy torpe de lengua. Yo lo sé. ¿Sabía Dios eso? Mejor que él mismo. Dios sabía mejor que Moisés que él no hablaba bien. Y le estaba enviando delante de Faraón. Eso era una debilidad. Era una limitación en su vida. ¿No cree que Dios llame a predicar a un hombre que es torpe de lengua? Algunos piensan que era tartamudo. Es posible. Lo cierto es que era torpe de lengua. No era hombre de fácil palabra. ¿Y quién escoge a un hombre que es torpe de lengua para hablar? Dios. ¿Y a quién se le ocurre enviar a Moisés a pararse delante de Faraón, que de seguro iba a tartamudear? Se le ocurre a Dios. Porque Dios no necesitaba elocuencia. Dios necesitaba obediencia. Amén. Si te paras delante de Faraón, si obedeces y te paras delante de Faraón, él va a dejar ir a mi pueblo. Y Moisés dijo, pues está bien, yo voy. Y como Dios sabía que de verdad no hablaba bien, dijo, tu hermano Aarón, ¿acaso él no habla bien? Y Dios sabía que Aarón hablaba bien. Si sabía que Aarón hablaba bien, también sabía que Moisés hablaba mal. Y aún le dijo, ve y párate delante de Faraón. Con esa limitación tuya, párate delante de Faraón. Porque no es tu elocuencia, no es tu verbo, es mi poder. Y Faraón dijo, no señor, para ningún lado que van. Ahora ve y vuelve, párate otra vez delante. Señor, ve otra vez y párate delante de Faraón y dile 10 veces. Y a la 10ª no pudo no resistir la palabra de Moisés, no pudo resistir el poder de Dios. Y entonces tuvieron que salir. Que Dios llama a gente con debilidades, con limitaciones. Llamó a un hombre para fundar una nación que no tenía hijos y tampoco podía tenerlo. Y no era más fácil que hubiera llamado a un hombre que tuviera ya hijos. Sí era más fácil. No era más prometedor. Según el hombre sí, según Dios no. Y escogió a Abraham, hombre ya anciano, casado con una mujer estéril. Era el que menos probabilidades tenía. Pero fue patente que no es por tu capacidad, no es por tus probabilidades, es por el poder de Dios que da vida a los muertos.
Gloria a Dios. y que llama las cosas que no son como si fueran. Yo podría seguir, pero no me voy a extender mucho. Yo quiero citar un caso en la Biblia de un hombre bien débil, con unas debilidades, una debilidad, una condición limitante, debilitante, que un día se puso de pie, hizo la oración más corta. Mire, usted va a la Biblia, usted ve gente orando cuya oración coge 2 capítulos. Cuando Salomón fue a dedicar el templo de Jerusalén recién construido, usted mira esa oración, impresionante. De hecho, dicho sea de paso, en esa oración de Salomón, el pronombre tú se repite en incontables ocasiones. Señor, porque tú, por tu misericordia, porque tu grandeza, ocurre cuando Salomón está dedicando el templo. Si usted va al capítulo 7 de Hechos, los discípulos hicieron una oración bien parecida. Cuando Pedro fue liberado y el pronombre tú estaba presente en forma abundante. Señor, gracias por tu misericordia, que tú has hecho grandes cosas, que tú eres bueno, que tú eres grande. El pronombre tú es común denominador en ambas oraciones. Otra cosa, ambas oraciones fueron bastante largas. Ocupan capítulo y medio cada una. Acompáñame a ver una oración bien breve, pero qué elocuencia. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 4 y verso 9. Segunda de Crónicas 4:9. De seguro que usted conoce este nombre, Jabes. Yo sé que lo conoce. Lo que quiero llamar su atención ahora es que Jabes, a este verso no lo precede un arco genealógico, no traza su descendencia, no dice el nombre del padre y la madre, y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a Jabes. Aquí no hay eso. Y de momento, en esta narrativa de descendencia aparece un nombre. Verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Te dijo 4:9. Sí. Pero en mi Biblia lo dice aquí eso. Primera de Corintios. Ahora sí. Primera de Crónicas, perdóname. Primera de Crónicas. Que usted me está moviendo la Biblia. Primera de Crónicas 4:9. Primera de Crónicas. Corinto y Crónicas se aparecen, pero no es lo mismo. Ahora sí está Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿De dónde salió Jabes? Ahí no dice. Pero Jabes apareció allí, apareció en escena y lo describe. Fue más ilustre. Y eso es cuantitativo. Fue más ilustre que sus hermanos. ¿Y cómo sería eso? ¿Y por qué? Dice, al cual su madre llamó Jabes. ¿Sabe qué significa Jabes? Dolor. Eso es lo que significa dolor. En nuestros días todavía existen nombres así, por ejemplo, Dolores. Pero en este entonces, que a una persona le pusieran un nombre como este, era significativo porque no fue un nombre que alguien escogió al azar,
que alguien buscó en un almanaque, un calendario, Jabes. No, es que se le asignaba el nombre de acuerdo a la experiencia de vida, a lo que, cómo se esperaba que ese niño transcurriera en su vida. Y su madre dijo, pues lo que mejor se me ocurre es ponerle Dolor. Y cada vez que llamaban a este nombre, decían Dolor. Y cuando matricularon en la escuela, ¿cómo te llamas? Dolor. Y cuando los amigos preguntaban, ¿cómo te llamas? Dolor. Y en la calle tal y tal, el número tal y tal, allí vive Dolor. El dolor lo acompañaba de día y de noche. Al cual su madre llamó Dolor, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora yo pregunto, ¿y qué mujer no da a luz con dolor? ¿Sí? Las que les hacen cesárea. No, también le da dolor. No tanto. No como dar a luz. Y tampoco. Yo estuve en una cesárea, ¿sabes? No me la hicieron a mí, sino se la hicieron a mi esposa, pero yo estuve allí. Yo sé que dolió, eso dolió. Hasta a mí me dolió. Toda mujer pare con dolor. ¿Y por qué la mamá de Jabes dijo, lo parí con dolor? No estaba hablando del dolor del parto. Es que el dolor rodeaba su vida. Había dolor en su vida. Y fue el dolor que proyectó sobre la vida de su bebé. Te vas a llamar Dolor, porque te tuve en dolor, además del dolor del parto. Te vas a llamar Dolor. Y Dolor cobró conciencia de su dolor. Jabes sabía que ese era su nombre, sabía lo que eso implicaba. Pero dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, aun cuando se llamaba Dolor, aun cuando había estado rodeado de dolor desde el principio de su vida. ¿Por qué? Porque donde estuvo la ilustración de Jabes, se lo voy a describir. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Yo me detengo allí. ¿No le parece que hubo presunción? Alguien diría, oye, pero es una oración con bastante presunción. ¿Qué presumido? ¿Qué presumido Dolores? ¿Qué presumido Jabes? Nada de eso. No era presumido. ¿Sabe por qué Jabes fue más ilustre que sus hermanos? Porque a pesar de que había estado rodeado de dolor desde el comienzo de sus días, se atrevió a creyó que Dios le era propicio. Amén. Que Dios le era propicio aún dentro de su vida llena de limitaciones. Se atrevió a creer aun cuando nació en dolor y había vivido en dolor. Se atrevió a creer que Dios podía y quería bendecirlo por encima de su limitación, y que Dios iba a ensanchar su territorio y que la mano de Él estaría con él, la mano de Dios estaría con él y que le libraría del mal y que no lo dañaría. ¿Cómo termina el verso? Y le otorgó Dios lo que pidió. Él fue bien específico. Cuando ese verso termina diciendo eso, lo que está diciendo es, Dios le otorgó todo lo que pidió. Por eso fue más ilustre que sus hermanos, a pesar que era hacedor de dolor, hacedor de dolores, creyó
Y Dios le otorgó. Lo que mueve la mano de Dios no es la necesidad, escúchame bien. Lo que mueve la mano de Dios no es la necesidad. Lo que mueve la mano de Dios no es lo mucho que me duela. Lo que mueve la mano de Dios no es lo mucho que necesite. Lo que mueve la mano de Dios es fe. Fe. Así es. Que estando allí en dolor tuvo fe de creer. Sí, la voluntad de Dios para mí es buena, a pesar de que vivo en limitaciones y no estaba amargado. Quien ora así no está amargado, ¿sabe? El amargado no levanta su vista al Señor. El amargado vive en un mundo bien reducido, enmarcado por su amargura. Aunque lo esté recibiendo, está quejándose. El pueblo de Israel estaba en el desierto quejándose. Vamos a volver a Egipto. En Egipto comíamos cebollas y ajo. Y aquí nos estamos muriendo con este pan liviano. Eso es queja. Eso es amargura. ¿Ve cuál es la limitación? Estaban recibiendo lo que necesitaban, pero estaban soñando con algo más que era peor que lo que estaban recibiendo. Pues si usted recibe maná, que era una cosa exquisita, y comiendo maná está soñando con cebolla y ajos y puerros, no tiene la vista donde debe tenerla. En vez de estar diciendo, ay, qué pan delicioso este. Ay, la Biblia lo describe, que era una cosa menuda, suave, exquisita, que nadie ha podido copiar todavía porque venía de la mano de Dios. Y le daba pan todos los días en el desierto, sin falta, ni una sola vez, porque Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios. Pero si a pesar de eso vive soñando con cebollas y ajos, es porque hay una amargura que le impide ver. Por eso decíamos en el mensaje del domingo pasado, Adán y Eva estaban soñando con algo que no tenían, lo tenían todo. Tenían todo a su disposición. Le faltaba una cosa. Nunca habían probado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenían cuanto fruto habido y por haber a su disposición, alargar la mano y comerlo, ya. Había uno que no, que ese no lo podían comer. Entonces, la insatisfacción, la necesidad, se creyeron necesitados y tenían abundancia. Y movidos por esa necesidad, pecaron y entonces vinieron a estar necesitados. ¿Ves la diferencia? Lo tenían todo, querían lo que no tenían. Aquel pueblo en el desierto tenía todo lo que necesitaban en abundancia, no faltaba nada. Querían lo que no tenían. Y por eso abrieron su boca y hablaron, chismearon, se quejaron, chismearon contra Dios. Murmuraron contra Dios porque no tenían lo que querían. Y quien vive en amargura no podrá ver a Dios obrando en su vida. Y no importa lo que Dios haga, siempre, nunca será suficiente. Porque están pendientes a lo que no tienen. Están pendientes a lo que no son. O están pendientes al lugar distinto a donde están. Yo quisiera estar en otro sitio. Ay, yo vivo aquí ahora en Orlando. Yo quisiera estar viviendo ahora mismo en Francia. Porque allí están las Olimpiadas. Es una vida excitante. Yo quisiera... No, Orlando no, en Francia es que es la que... No, yo vivo en Orlando, hace una calor. Yo quisiera vivir en Alaska.
Y algunos han dicho eso y lo han hecho. Se mudan para Alaska. Llegan a Alaska. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Recuerdo mis días en Orlando. Ah, aquello sí era vida. Aquí ahora estoy temblando. Es desear lo que no tienen, desear lo que no son y desear en el lugar donde no están. Es el descontento. Jabes oró no porque renegara de su situación, de su condición, oró en fe. Es distinto a cuando se anhela en amargura. ¿Ve la diferencia? Por eso Dios se lo otorgó. ¿Hay limitaciones en su vida? ¿Tiene usted limitaciones? ¿Sabe que yo vi en ese pasaje de Pablo? Que Pablo terminó, y ahora sí terminó diciendo, de buena gana me gloriaré en mis necesidades. No dijo en esta necesidad. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que esta necesidad que tengo hoy con este aguijón me ha enseñado a gloriarme en mis necesidades, en mis debilidades, en mis limitaciones. ¿Por qué? Porque tuvo más. ¿Por qué? Estaba diciendo, aunque aparezcan más, además de esta del aguijón, yo en mi limitación me gloriaré. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios se glorifica en mi limitación. Amén, amén, amén. Aunque la contestación a mi oración no sea la que yo esperaba. Aunque no me sane del aguijón, aunque me lo deje ahí para siempre. Si le hubiéramos preguntado a Pablo, cuando ya estaba próximo a partir, a morir, Pablo, esa aguijón es el que decidió el momento de tu partida. ¿Fue el aguijón quien decidió? No. Reconocí el poder de Dios sobre mí, el de Él, no el del aguijón. Sobre mí está el poder de Dios, no el poder de un aguijón. Amén. Sobre mí está el poder de Dios, no el poder de una limitación. Sobre mí está el poder de Dios, no el poder de una debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Tiene usted una limitación, una debilidad y quiere presentarla a los pies del Señor y entregarla y decirle: esta limitación, esta debilidad no me va a gobernar, no marcará el derrotero de mi vida, yo dependo de ti? ¿Quiero orar así? Esté puesto conmigo, Amén, amén. de pie. Sin preguntarle cómo se llama esa debilidad. Sin saber, yo le garantizo que si la entrega a los pies de Cristo y por encima de esa debilidad le sirve a Él, Él lo hará. Él hará. Extienda sus manos hacia el frente y oremos. Señor amado, Dios mío, Padre bueno, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti y te estamos presentando esta debilidad, esta limitación, Señor. Esto que parece que nos abofetea día tras día. Esto que parece que nos limita, Señor, y estamos diciendo hoy que lo entregamos a tus pies, creyendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y que por encima de mi debilidad, Señor,
tú estás haciendo milagros en mi vida. Que tú estás operando, Señor, lo que nadie más podría hacer, y tan siquiera nosotros mismos. Creemos, Señor, que por encima de toda limitación, lo que tú estás haciendo en nuestra vida va por encima de ella. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque todo lo podemos en ti, Señor, es en ti que nos fortaleces. Es por ti, Padre. Gracias. Señor, gracias. Gracias, Padre. Señor, gracias. Porque ese poder lo da solo tú. Ese poder lo hace solo tú, Señor. Gracias, Padre bueno. Hoy te damos gracias, Señor, por esa limitación. Gracias. Por esa debilidad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén. Amén. Gracias. Puede sentarse, hermano. Sí. No, estaba hablando de la señora oficiada en Puerto Rico que estaba Sandra Saite. Que le pasó exactamente lo mismo, pero ella se dedicó a ayudar a los niños sin trabajo.